Siguiendo con el problema 4.68, nos pide que imaginemos un átomo de hidrógeno situado en el centro de un pozo esférico infinito de radio B. Y siempre se toma un B mucho mayor que el radio de Born A. Y de esta manera los estados de baja energía, para que no sean muy afectados por la pared distante citada en R igual a B. Sin embargo, nos dice que la función radial reducida debe satisfacer U de B igual a 0. Y entonces también nos dice que podemos resolver la función radial reducida con un método numérico que fue utilizado en el problema 2.61 para resolver la ecuación radial. En el punto A nos piden demostrar que el potencial adimensional tiene esta forma, donde B es esto. Y nos piden demostrar. En el punto B nos pide explicar por qué las condiciones delta RA es mucho más pequeño que A y A es mucho más pequeño que B. Y que se convierte en aproximadamente en estos. Después, utilizando estos parámetros en el método numérico, se deben obtener numéricamente los tres valores propios más bajos para n igual a 0, 1 y 2. Entonces empecemos por la parte A. La construcción del potencial VJ. La ecuación radial del hidrógeno nos da U de R igual a R por R de R. Entonces la ecuación radial quedaría reducida con la ecuación de Schrödinger, con menos h barra cuadrado sobre 2 me derivada segunda de U con respecto de R cuadrado más el potencial efectivo en R por U de R igual a la energía por U de R. Entonces el potencial efectivo es R es menos E cuadrado, donde es la energía del electrón, 4pi epsilon sub 0 R más h barra cuadrado sobre 2me L por L más 1 sobre R cuadrado. Entonces el primer término del potencial, ese acá, es el potencial columbiano, atractivo entre el protón y el electrón. Y el segundo, esta es la barrera centrífuga, que depende del radio. Esto se interpreta como el movimiento radial del electrón, que equivale a un problema unidimensional, con un potencial efectivo formado por la atracción columbiana y la barrera centrífuga asociada a su momento angular orbital, L. Entonces vamos a discretizar primero el intervalo radial. El intervalo nos piden que es de 0 mayor o igual que R, menor o igual que B. Entonces lo dividimos entre n más 1 segmentos iguales para que sea nuestro delta R igual a B sobre n más 1, donde los puntos interiores RJ serán los J por delta de R, o sea, con J siendo todos los números 1, 2, así sucesivamente hasta n. Por lo tanto, entonces solo RJ será J por delta de R, que es JB sobre n más 1. Y como las condiciones de frontera que nos están dando, que U de R de 0 va a ser igual a 0 y U de B igual a 0, estas son equivalentes, entonces podríamos escribir que U 0 es igual a 0 y U en n más 1 es también 0. Entonces vamos a hallar la escala de energía lambda. Como nos piden que utilicemos un método de diferencias finitas para poder resolverlo, en el método de diferencias finitas se puede definir a lambda como h barra cuadrado sobre 2 masa del electrón delta de R al cuadrado. Y como ya vimos que delta de R es B sobre n más 1, nos quedaría lambda igual a h barra cuadrado. Como está abajo sube, se vuelve en la inversa, n más 1 al cuadrado sobre 2 masa del electrón B cuadrado. Ahora entonces podemos definir el potencial adimensional, el potencial J, como el potencial efectivo
en RJ ahora, entre el lambda. Y ahora podemos sustituir el potencial efectivo como está abajo. Esto sube con inversa y nos quedaría el potencial J 1 sobre lambda por menos cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 RJ más h barra cuadrado L por L más 1 entre 2 me r cuadrado J. Entonces lo vamos a hacer término por término. Primero el término colombiano, que es este. Se puede comprar con este de acá. Entonces nos quedaría 1 sobre lambda igual a partir de hasta acá arriba, un h barra n más 1 al cuadrado sobre 2me b cuadrado. El término colombiano nos puede quedar ya sí, 1 sobre lambda e cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 rj igual a 2me delta de r al cuadrado entre h barra cuadrado por e cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 rj. Y utilizamos los de delta de r igual a b sobre n más 1 y rj jb sobre n más 1. Entonces esto nos quedaría delta de r al cuadrado sobre rj sería una fracción grande, b sobre n más 1 al cuadrado entre jb sobre n más 1. N más 1 y n más 1 se van a eliminar, simplificamos y quedaría b sobre j por n más 1. Entonces, por lo tanto, nos quedaría este término. Todo esto se simplifica y nos quedaría 1 sobre lambda e cuadrado pi epsilon sub 0 rj igual a menos 2 masa del electrón, carga del electrón, entre 4 pi epsilon sub 0 h barra cuadrado b por j n más 1. Ahora podemos entonces utilizar la definición del radio de Born, donde el radio de Born es a 4 pi epsilon sub 0 h barra cuadrado sobre masa del electrón por la carga del electrón al cuadrado. Entonces esto es lo que tenemos acá, pero está al revés, entonces sería el inverso. Nos quedaría como menos 2 b por 1 sobre j, todo entre el radio de Born, que ya es esto, por n más 1. Así entonces nos quedaría esto. Igual a esto. Entonces, como nos dice en el mismo problema en que definíamos beta como b sobre n más 1 por el radio de Born, obtenemos esto menos 2 beta j. Entonces vamos ahora con el término centrífugo. 1 sobre lambda h barra cuadrado L por L más 1 sobre 2 más el electrón RJ cuadrado. Como ya vimos que 1 sobre lambda es 2 más el electrón delta de R al cuadrado sobre h barra cuadrado, se cancelan los factores y quedaría 2 más el electrón delta de R así al cuadrado sí, sobre h barra cuadrado por h barra cuadrado sobre 2 más el electrón L por L más 1 entre RJ cuadrado igual a delta de R cuadrado sobre RJ cuadrado
L por L más 1. Pero RJ es J por delta de R. Entonces lo podríamos escribir como delta de R al cuadrado sobre J cuadrado delta de R al cuadrado. Se eliminan y solo quedaría L por L más 1. Por L por L más 1. 1 sobre J cuadrado L por L más 1. Entonces, sumando los dos términos ya tendríamos el potencial adimensional, y el potencial sería menos 2 beta sobre J más L por L más 1 sobre J cuadrado, que es lo que nos pedía demostrar en el enunciado. Y entonces aquí pudimos ver que se puede expresar el potencial efectivo en unidades de energía con la discretización de lambda, y el término colombiano se reduce a menos 2 beta sobre J, mientras que la barrera centrífuga a L por L más 1 sobre J cuadrado. Ahora nos piden en la parte B que interpretemos mejor las escalas y preparemos todo esto para poder resolverlo con un método numérico. Entonces tenemos que cumplir simultáneamente que delta de R sea mucho más chiquito que el radio de Born, pero que el radio de Born sea mucho más chiquito que B. Para la primera desigualdad, esta acá garantiza que la malla en la grilla, la malla tipo grilla que vamos a utilizar en el método de diferencias finitas, sea lo suficientemente fina para describir una función de onda atómica. Y la segunda garantiza que la pared del pozo esté suficientemente lejos y no alteren demasiado los estados bajos de energía. Primero, para la condición delta de R menor que el radio de Born. Como delta de R ya vimos que es B sobre N más 1. Ahora tenemos que B sobre N más 1 tiene que ser mucho más pequeño que el radio de Born. Entonces dividimos B sobre A N más 1, será mucho más pequeño que 1. Por lo tanto, y esto era beta, entonces beta tiene que ser mucho más pequeño que 1. Y equivalentemente podríamos poner la inversa, que 1 es mucho más pequeño que beta a la menos 1, que la inversa. Ahora, para la siguiente condición de A y B, tenemos primero que de beta es B sobre N más 1 por el radio de Born. Entonces de aquí podemos obtener B sobre A, N más 1 por beta es igual a B sobre A. Entonces, con la condición de que B tiene que ser mucho más grande que A, significa que B sobre A tiene que ser mucho más grande que 1. Así entonces nos quedaría 1 mucho más pequeño que N más 1 por beta. Dividiendo todo entre beta, o sea, nos quedaría acá beta a la menos 1 mucho más pequeño que N más 1. Para un N muy grande, como estamos considerando un N muy grande, si N es muy grande, como N va a ser mucho más grande que 1, N más 1 es lo mismo que N. Entonces beta a la menos 1 tiene que ser mucho más pequeño que N. Entonces, juntando estas dos condiciones, nos quedaría 1 mucho más grande que la inversa de beta, mucho más pequeño que N. Entonces, para los valores dados que nos dan que beta 1 sobre 50 y N igual a 1000, nos piden hallar los eigenvalores. Entonces sería 1 mucho más pequeño que 50, mucho más pequeño que 1000. Entonces, y si las dos condiciones se satisfacen adecuadamente, además, entonces B nos quedaría N más 1 beta por A, lo que sería 1001 por 1 sobre 50 por el radio de Born, que nos simplificando sería 20.02 veces el radio de Born.
Por lo tanto, la pared se encuentra aproximadamente a 20 radios de Born y el espaciamiento sería de, a ver, el delta de R de la malla sería beta A sobre 50 de 0.02 radios de Born. Esto entonces confirma la primera condición. Está acá. Ahora vamos a hacer las discretizaciones y pasos correspondientes para poder hallar con el método de diferencias finitas el radio. La ecuación radial, digo. Vamos con la ecuación radial discretizada. Siguiendo con la parte del método de diferencias finitas, primero vamos a utilizar la ecuación radial, que era menos h barra cuadrado sobre 2 más el electrón, derivada segunda de u con respecto de r al cuadrado, más el potencial efectivo en r por u de r igual a la energía por u de r. Y nos piden que lo hagamos en el punto r, j igual a delta de r. No, j delta de r. Y en el método de diferencias finitas lo que se hace es aproximar una derivada como mediante unas diferencias finitas. Entonces sería la derivada segunda de u con respecto de r en el punto rj. Aproximadamente sería u de j del paso siguiente menos 2 veces el paso actual, uj, más el paso anterior. Entonces sería uj menos 1. Todo entre la cantidad de pasos al cuadrado, delta de r al cuadrado. Entonces todo esto podemos sustituir en la ecuación y nos quedaría menos h barra cuadrado sobre 2me uj más 1 menos 2 uj más uj menos 1. Cabe aclarar que este menos 1 es parte de esto, se refiere al paso anterior y paso siguiente y el paso actual. Entre delta de r al cuadrado más el potencial efectivo en j y u de j, lo que nos da la energía por uj. Acá podemos definir nuevamente un lambda para todos estos valores constantes, como un lambda igual a h barra cuadrado sobre 2 más el electrón delta de r al cuadrado. Entonces nos quedaría menos lambda por uj más 1 menos 2 uj más uj más 1 más el potencial j uj igual a e uj. Entonces podríamos pasar este a dividir. Quedaría uj sobre menos lambda. Aunque no, el menos nos conviene dejarlo acá. Y sería menos 2 menos uj más 1 más 2 uj menos j menos 1 sobre, acá sobre lambda también. Y utilizando que el potencial efectivo era potencial sobre lambda, sube minúscula. Ya. Y un epsilon como la energía sobre lambda. Y nos quedaría entonces todo esto menos uj más 1 más 2 uj menos uj menos 1. Aunque podríamos ya factorizarlo y nos quedaría mejor menos uj más 1 más 2 más vj uj menos uj más 1 igual a epsilon uj. Y como ya obtuvimos que vj es menos 2 beta sobre j más l por l más 1 sobre j cuadrado, ya obtenemos un valor más grande, menos uj más 1 por 2 menos 2 beta
sobre j más L por L más 1 sobre j cuadrado, todo por uj menos uj más 1 igual a e uj. Entonces aquí la energía adimensional sería este lambda, este epsilon digo. Y entonces al discretizar nosotros la derivada radial de la ecuación diferencial, esta ya no se transforma en un problema de una ecuación diferencial, sino solo un problema de matrices con valores propios. Y los valores propios de esta matriz justo representarían las energías en unidades de lambda, mientras que sus vectores propios representarían la función radial reducida. Entonces vamos a hacerlo de forma matricial, con las condiciones de frontera que nos dijeron U0 igual a 0 y UN más 1 igual a 0, que habíamos puesto aquí al inicio, porque no cambian para los estados. ¿Ya? Y por eso solamente las únicas incógnitas con valores serían U1, U2 hasta UN. Y la ecuación del hamiltoniano se nos podría escribir como H, U igual a E, U. Y donde U serían todas las matrices columna de U1, U2, U3 hasta UN. Y la matriz hamiltoniana adimensional sería hamiltoniana igual a diagonal 1, diagonal 2, diagonal 3, hasta diagonal n, y menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, menos 1, sería una matriz tridiagonal, menos 1, menos 1. Ya. Con los D diagonales, siendo todo esto de acá adentro. Los términos de la diagonal. 2 menos 2 beta sobre j más L por L más 1 sobre j cuadrado. Aquí, las primeras ecuaciones, lo que va a ser se va a hacer en el código de, en este caso en Python, se va a hallar los valores en que al hacer la multiplicación nos va a salir una matriz tridiagonal. Y como para poder hallar los autovalores y autovectores, como estos son siempre únicos, vamos a hallar los pares ordenados que sí cumplan con las condiciones del hamiltoniano. Y los parámetros numéricos que nos pide el enunciado son beta igual a 1 sobre 50, o sea 0.02, y n igual a 1000. Ahora también una cosa que nos conviene es hacer una conversión de la energía adimensional a energía física, siendo la energía lambda por epsilon de esta de acá. Pero como ya habíamos visto que lambda era h barra cuadrado sobre 2 masa del electrón delta dr al cuadrado, y como delta dr también era beta por a, entonces nos quedaría la cantidad de energía de frente. Aunque esta es la energía de Rydberg sobre a al cuadrado, ¿no? Quedaría lambda h barra cuadrado sobre 2 me beta por a, beta cuadrado alfa cuadrado epsilon. Pero esto es la energía de Rydberg, que es aproximadamente 13.6 electronvoltios. Entonces la energía sería 13.6 electronvoltios sobre beta cuadrado por epsilon. Y como nos habíamos dicho ya una cantidad de beta, y beta cuadrado sería 0.0004, ya aproximamos a una energía de 34.000 epsilon electronvoltios. Aunque epsilon es un número muy pequeño, al multiplicarlo por lambda se puede obtener energías de este orden tan grande de electronvoltios. Y nos piden hallar los resultados para L igual a 0
Y la matriz con L igual a 0 quedaría una matriz. Y todo eso se hizo en un código en Python, que está acá, con los valores que nos daban, los valores del n, beta y la energía de Rydberg. Aquí en el código ya está todo mejor explicado, cómo se dio todo, cómo se conversión, la conversión de epsilon de la energía dimensional en energía física y viceversa. Y se hizo el cálculo y la presentación de datos para todos estos. Siendo los... Uy, más arriba. Primero los para L igual a 0. Con los estados epsilon los siguientes, de 3 electronvoltios, menos 13 electronvoltios, menos 3 y menos 1. Para el estado con L igual a 1, menos 3, 1 y 0. Y con L igual a 2, a menos 1, 0 y 1. Y con las tres funciones propias radiales teniendo esta gráfica para la ecuación radial ya normalizada, con los estados 1, 2 y 3, y con los siguientes estados teniendo las siguientes energías. Y para las funciones radiales más bajas, para el igual a 1, para el igual a 2, y ya. Eso sería todo con este ejercicio.